Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un evento que ha sacudido los cimientos de una relación, de unos celos descontrolados que han llevado a una situación, pues sinceramente inédita y bastante impactante. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy es una verdadera montaña rusa de emociones y va a poner a prueba nuestra capacidad de asombro. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante que contarles, algo que les haga pensar, sentir y, por qué no, interactuar. Y ahora entremos en materia. El titular de hoy es fuerte, lo sabemos: celos descontrolados, Ande ataca brutalmente a Kerem. No creerás qué pasó. Y créanme, lo que ocurrió está a la altura de la intriga que genera. Vamos a desgranar esta historia paso a paso, tratando de entender qué pudo llevar a una situación tan extrema. A menudo vemos en las noticias o en las redes sociales fragmentos de historias que nos parecen sacadas de una telenovela, pero esta vez parece que la realidad ha superado la ficción. Nos adentraremos en el contexto, en los posibles detonantes y, por supuesto, en las consecuencias de esta explosión de celos. Es importante decir desde el principio que, aunque hablaremos de un ataque brutal, nuestro objetivo es analizar la situación con objetividad, buscando comprender las causas y los efectos, sin justificar la violencia en ninguna de sus formas, por supuesto. La violencia nunca es la respuesta, y es fundamental recordarlo. Pero para entender la magnitud de lo que sucedió, debemos sumergirnos en los detalles, en las emociones que probablemente estaban en juego. Empecemos por el principio: ¿quiénes son Ande y Kerem? Para quienes no estén familiarizados, Ande es una figura pública muy conocida, una personalidad del mundo del espectáculo, admirada por su carisma y su presencia escénica. Su fama la precede y con ella, un aura de misterio y una intensidad que muchos perciben en su carácter. Kerem, por su parte, es su pareja, alguien que ha estado a su lado en diferentes momentos, compartiendo tanto la luz de los reflectores como la intimidad de su vida privada. Lo que sabemos es que la relación, como muchas otras, ha tenido sus altibajos, esos altibajos normales que se experimentan en cualquier vínculo afectivo, pero nunca se había llegado a un punto de esta naturaleza, a una fractura tan violenta. Los celos, amigos, son una emoción compleja y destructiva, una bestia que, una vez desatada, puede arrasar con todo a su paso. Pueden ser alimentados por inseguridades profundas, por experiencias pasadas traumáticas, por miedos latentes a la pérdida, o incluso por una percepción distorsionada de la realidad. En este caso, los celos de Ande parecen haber alcanzado un punto de ebullición incontrolable, superando cualquier barrera de contención. Las informaciones que han llegado a nosotros, y que han sido confirmadas por diversas fuentes fiables, apuntan a que todo se desató durante un evento social de cierta relevancia. Imaginen la escena: un lugar público, un ambiente cargado de expectación, gente de renombre congregada, y de repente, en medio de la algarabía y las conversaciones, una discusión que escala de manera alarmante, rompiendo la armonía del momento. Los celos, esa sombra insidiosa que acecha en las relaciones, parece haberse apoderado de Ande por completo, nublando su juicio y desatando una furia irracional. ¿Qué vio exactamente Ande? ¿Qué escuchó que exacerbó sus sospechas? ¿O fue una construcción mental, una fantasía alimentada por su propia inseguridad? Las preguntas son muchas y las respuestas definitivas, quizás, solo las saben ellos dos en la intimidad de su dolor y su confusión. Pero lo que sí se reportó de forma contundente fue un comportamiento impulsivo y, lamentablemente, violento por parte de Ande. Se habla de gritos que rompieron el protocolo del evento, de acusaciones públicas lanzadas al aire, de un espectáculo bochornoso para todos los presentes, y luego, de algo mucho más grave, algo que trascendió las palabras. Las descripciones del ataque a Kerem son, francamente, difíciles de asimilar, desgarradoras hasta la médula. No se trató de un simple intercambio de palabras airadas, de una discusión acalorada que terminó en un momento de arrepentimiento. No, esto fue una agresión física, un arrebato de furia que dejó a Kerem en una situación vulnerable y humillante. Según los testimonios de testigos presenciales y las imágenes granuladas que han circulado por las redes sociales, Ande habría atacado a Kerem de forma descontrolada, perdiendo toda compostura. Hablamos de golpes, de empujones que lo desestabilizaron, de una pérdida total de control emocional que se tradujo en una agresión física.
Imaginen la vergüenza, el dolor insoportable, el shock paralizante de Kerem en ese momento, y no solo el dolor físico que sin duda experimentó, sino también el trauma emocional de ser atacado por la persona que dice amar, y en público, ante los ojos de decenas, quizás cientos de personas. Es una herida profunda, una cicatriz que difícilmente desaparecerá. ¿Qué pudo ser el detonante específico, la chispa que encendió este polvorín de emociones? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en rumores persistentes y en el comportamiento previo observado en la pareja, se barajan varias hipótesis que parecen tener un peso considerable. Una de las más fuertes y quizás la más recurrente es que Andy habría sospechado o, peor aún, creído firmemente que Kerem le estaba siendo infiel, o que estaba coqueteando con otra persona de manera inapropiada, cruzando líneas que ella consideraba sagradas. En su estado de exaltación, bajo el influjo de los celos desmedidos, cualquier gesto, cualquier mirada intercambiada, cualquier conversación, por inocente o casual que fuera, podría haber sido interpretado como una traición imperdonable. Es la clásica espiral de los celos, esa trampa psicológica en la que una pequeña duda inicial se magnifica exponencialmente, distorsionando por completo la realidad objetiva, y llevando a conclusiones erróneas y devastadoras que terminan por destruir el vínculo. Otro factor que sin duda podría haber contribuido a esta explosión emocional es la presión mediática constante y el escrutinio público al que están sometidos Andy y Kerem. Cuando tu vida privada se convierte en objeto de análisis y comentario para miles, incluso millones de personas, es fácil sentirse inseguro, permanentemente expuesto, o interpretar las interacciones de tu pareja bajo una lupa cada vez más exigente. Quizás Andy ya venía lidiando con inseguridades internas, con miedos que se habían ido gestando en la intimidad, y este evento público, este escenario de supuesta confirmación de sus peores temores, actuó como la chispa final que encendió la mecha de todo el combustible acumulado. La vida bajo los reflectores puede ser un caldo de cultivo para la paranoia y la desconfianza, si no se maneja con suma cautela. Las consecuencias de un acto así son, obviamente, devastadoras y multifacéticas. Para Kerem, hablamos de un posible daño físico que requerirá tiempo y cuidados para sanar, pero sobre todo, un daño emocional profundo, una herida en su autoestima y en la confianza que depositaba en Andy. Ser atacado por la persona amada, ver esa faceta violenta, es una experiencia traumática que deja secuelas psicológicas. Para Andy las repercusiones sociales y profesionales pueden ser inmensas, un tsunami que puede arrasar con años de trabajo y construcción de imagen. Un acto de violencia pública de esta magnitud rara vez pasa desapercibido o se olvida fácilmente, y puede manchar su reputación de forma significativa, afectando contratos, oportunidades y la percepción pública de su persona. Además está la cuestión fundamental de la relación en sí. Después de un incidente tan grave, una fractura tan violenta, ¿se puede realmente recuperar la confianza? ¿Es posible reconstruir sobre cimientos tan dañados? El camino para sanar y reconstruir una relación después de una fractura tan grave es increíblemente arduo, tortuoso, y en muchos casos, sencillamente no es posible. Lo que este evento nos enseña, y es algo que debemos reflexionar seriamente como sociedad y como individuos, es sobre la vital importancia de la comunicación abierta y honesta, y del manejo saludable de las emociones en cualquier relación. Los celos, cuando no se abordan de manera constructiva, cuando se dejan crecer en la oscuridad, pueden destruir hasta los vínculos más fuertes y sólidos. Hablar de los miedos, de las inseguridades, de lo que nos incomoda, de lo que nos genera duda, es fundamental. No se trata de reprimir, sino de expresar de manera asertiva y respetuosa. Buscar ayuda profesional, recurrir a terapia de pareja o individual si es necesario, para aprender a gestionar estas emociones tan intensas y a menudo destructivas, es una señal de fortaleza, no de debilidad. Es un acto de valentía reconocer que necesitamos herramientas para navegar por las complejidades de nuestro mundo emocional. La violencia, por su parte, jamás será la solución. Es un síntoma de un problema mucho más profundo, de una incapacidad para gestionar la frustración, la rabia y el dolor de una manera constructiva, de una explosión incontrolada que deja a su paso destrucción y sufrimiento. Espero que esta explicación detallada les haya dado una visión más clara y completa de lo que sucedió, de las capas de complejidad que envuelven esta lamentable historia. Hemos analizado los posibles detonantes, las emociones que probablemente estaban en juego en ese momento de caos, y las graves y duraderas consecuencias de estos celos descontrolados. Es una historia triste sin duda, una advertencia que nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas, la importancia de la empatía y sobre todo,
la necesidad imperiosa de cuidar nuestras propias emociones y las de quienes nos rodean, cultivando relaciones basadas en el respeto, la confianza y la comunicación. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan encontrado esta información interesante, profunda y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre estos temas tan delicados y relevantes. Hemos desgranado los pormenores de este impactante suceso, desde los posibles motivos detrás de los celos descontrolados de Ande hasta la brutal reacción hacia Kerem, explorando el terreno de las emociones humanas en su estado más extremo. Hemos tocado puntos importantes sobre la comunicación efectiva, la gestión de emociones y la gravedad inaceptable de la violencia en cualquier contexto, recordándonos que la empatía y la comprensión son herramientas mucho más poderosas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hay alguna otra explicación que no hemos considerado? ¿Qué medidas creen que deberían tomar las personas involucradas para abordar esta situación y sanar las heridas? ¿Cómo creen que se puede prevenir que este tipo de situaciones se repitan? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus perspectivas, sus análisis y generar este espacio de diálogo constructivo que tanto valoramos. Y ahora el último empujoncito, ese que nos ayuda a seguir creciendo y a llevar contenido de calidad a cada vez más personas. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil, si les ha hecho pensar o simplemente quieren seguir apoyando nuestro trabajo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es nuestra motivación. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares en sus redes sociales, por correo electrónico, por mensaje, donde quieran. Así podremos llegar a más personas y seguir creciendo como comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán, porque aquí siempre tenemos algo interesante, algo que les hará pensar y sentir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.